Buenos días, sí señora, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, no, primero pues les agradecemos muchísimo la puntualidad. Para información de todos, la sesión va a ser grabada y la vamos a compartir también a su correo por si posteriormente quieren realizar algún tipo de consulta y también pues para las gestores o proveedores que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Entonces, bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Daniela Villamarín. Yo soy la jefe de sostenibilidad de Biocírculo y el día de hoy vamos a dar inicio al primer taller contable con el objetivo de fortalecimiento y acciones afirmativas para nuestros proveedores y gestores. El día de hoy estamos con la contadora de la compañía, con Lady Tatiana Rodríguez. Y bueno, para conocimiento general de todos, Tatiana es profesional en contaduría pública con más de 8 años de experiencia en áreas contables como analista de saldos de cuentas de resultado y de situaciones financieras, principalmente en empresas del sector industrial y administrativo. Y como dije inicialmente, pues es la contadora, es la coordinadora de contabilidad de Biocírculo. Entonces, el objetivo de hoy es que pues presentarles el primer taller contable como lo mencioné ahorita y pues va a tener una duración aproximada de la conferencia por parte de Tatiana de unos 40 minutos, 40-45 minutos y después de este tiempo vamos a abrir un espacio pues de preguntas generales para ella. Tener en cuenta que si ya son preguntas como muy particulares seguramente pues no se va a poder dar respuesta durante la sesión de hoy, pero si son preguntas generales del sector o del tema en común de hoy que son retenciones en la fuente, pues Tatiana con mucho gusto nos va a colaborar. Cualquier duda al final de la reunión que digamos, o cualquier duda que le quieran hacer por fuera de, pues nos lo pueden compartir por correo electrónico, pues revisamos el alcance que podamos darle desde Biocírculo, pues sin comprometernos a ninguna respuesta. Entonces, no, pues nuevamente muchísimas gracias por su puntualidad y bueno, les agradezco a todos tener los micrófonos en silencio. Las preguntas o comentarios los pueden dejar en el chat y al final de la sesión las revisaremos. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Daniela. Bueno, buenos días a todos. Espero estén muy bien. Nada, inicialmente darle la bienvenida a este primer taller contable para crecimiento en conjunto como comunidad Biocírculo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bueno, en este primer taller contable vamos a ver conceptos básicos y ya hasta finalizar cómo se hace la declaración en la fuente en la DIAN. Entonces, bueno, me confirman por favor todos que estén viendo, ya estoy compartiendo mi pantalla. Por favor. Sí, estamos viendo. Ok, Sí, bueno, afirmativo. listo, bueno, muchas gracias. Bueno, inicialmente la retención en la fuente y como todos los conceptos contables vienen siempre relacionados o vienen bajo las leyes contables a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos o en qué artículo podemos revisar este punto de retención en la fuente? Lo podemos ver en el artículo 367 del Estatuto Tributario. De ahí en adelante se encuentran todos los parámetros establecidos por la ley sí, la ley colombiana para poder desarrollar como todo este tema de la retención a fuente y conocer todos sus conceptos y demás. ¿En qué partimos? En que la retención en la fuente no es un impuesto como tal. En realidad es un mecanismo que tiene la DIAN para poder recaudar anticipadamente los valores para poder a finalizar el año, poder en la declaración de renta descontarse estos valores. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a leer como tal el concepto de que se encuentra en el artículo 367 del Estatuto Tributario. Es el mecanismo de retención en la fuente, es el recaudo o herramienta anticipado que utiliza el Estado para ciertos impuestos. En este caso, es la renta, ¿sí? La renta que se declara finalizar. Su aplicación requiere conocimiento de varios conceptos. Estos conceptos son las bases, tarifas, cuantías mínimas y pues cómo se practican estas retenciones en distintos regímenes, ¿verdad? Entonces, miremos los elementos que intervienen en la operación. El agente de retención, ¿sí? Este agente de retención es el autorizado por la ley para efectuar la retención al tributo.
Ya miramos más adelante los casos prácticos, en qué momento se aplica todo este tema del agente de retención. El sujeto pasivo puede ser la persona natural o la persona jurídica a la que se le practica la retención, porque sobre esta persona recae la obligación para el impuesto. El hecho generador es la actividad que se realiza que se encuentra sometida a la respectiva retención. Acá puede ser las compras de bienes o servicios, la base gravable y la base, viene el porcentaje, perdón, acá es la tarifa aplicable para cada base de retención. ¿Ok? ¿Cómo se aplica la retención en la fuente? Como lo mencionaba anteriormente, el funcionamiento del mecanismo de la retención en la fuente es un recaudo que hace la DIAN, ¿sí? Ya vamos a mirar más adelante. Acá intervienen dos sujetos inicialmente cuando se empieza a hacer la transacción, el vendedor y el comprador. En este caso, puntualmente, nosotros seríamos como Biocírculo los compradores, porque estamos comprando pues diferentes productos a cada uno de los colaboradores, y serían los vendedores, pues en el caso que pienso son la mayoría, pues, ustedes serían los vendedores porque nos transfieren sus bienes o sus servicios, productos que nosotros pues partimos de una necesidad, ¿verdad? Bueno, todo este proceso empieza con esa primera transacción. Parte de la necesidad de adquirir un bien o un servicio y de la persona o entidad que ofrece este bien y servicio, ¿verdad? Listo. El concepto de la DIAN, como les digo, este es un anticipo que realmente se utiliza para poder descontarlo en la renta. ¿En dónde? Cuando se le hace la declaración a la DIAN. La retención en la fuente que realiza el comprador debe ser reportada a la DIAN y se entiende como el pago anticipado de un impuesto para el vendedor sobre el impuesto de la renta. ¿Cuál es nuestro caso práctico? Entonces, bueno, acá ya entramos en materia para entender un poco más este concepto. En nuestra primera parte izquierda de la pantalla, vamos a entender que la empresa A es el comprador, es decir, la persona que adquiere el bien o el servicio. Y la empresa B actúa como el vendedor, ¿cierto? Vamos a hacer un caso hipotético donde el comprador compra 5 millones de pesos, por ejemplo. 5 millones de pesos, por ejemplo, en papelería o en algún tipo de producto. Estos 5 millones de pesos hay que tener en cuenta que tienen un IVA. Este IVA puede ser el producto o un bien grabado o un bien que esté exento de IVA. Pero como nos vamos a enfocar en retención en la fuente, entonces vamos a mirar la tercera casilla, que es donde se efectúa realmente este taller. Sobre esta base de la retención, que es lo que ustedes nos venden, hay una tarifa, una base de retención, que es esta de 5 millones. Sobre estos 5 millones de pesos se hace un cálculo, como lo vemos en pantalla, del 19% y así se determina el IVA. Y la retefuente, que en nuestro caso es el 2.5 de la tarifa que es como la tarifa general de compra, es de 125 mil pesos, perdón. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo y cuál es el total a pagar? Son los 5 millones de pesos más el IVA menos la retención en la fuente, ¿de acuerdo? Estos 125 mil pesos no es un dinero que la persona que lo recauda, es decir, los compradores, que es la persona que paga, ese dinero no es para nosotros como tal, no es para la gente retenedor, no es para los compradores. Este es un recaudo que se hace y se retiene este dinero para después ser transferido a la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN lo que quiere cubrir es que este recaudo, porque, por ejemplo, se cumple el vencimiento de la renta y esa renta da una cuenta por pagar a la DIAN de todos los contribuyentes. Lo que quiere la DIAN es no esperar hasta fin de año para que se pague la totalidad de lo que fue el impuesto de renta, sino a medida de que se va reteniendo este 2.5 factura por factura, al finalizar el año, por ejemplo, da un total a pagar de 5 millones de pesos, menos las retenciones practicadas que fueron, por ejemplo, 4 millones, el total a pagar sería de 1 millón de pesos.
¿Listo? Entonces es básicamente que durante todo el año se les va reteniendo esta retención en la fuente con la finalidad que ustedes al finalizar el periodo fiscal, cuando hagan su declaración de renta, se descuentan todas estas retenciones y ahí ya se hace, digámoslo así, el cruce para que ustedes ya puedan tener el menor valor a pagar en la retención en la fuente. Por eso es tan importante y hago aquí énfasis. Al finalizar el año es importante que todas las empresas que a ustedes les hicieron retenciones en la fuente, es importante que les emitan a ustedes los certificados de la retención que se les practicó y este certificado tiene que ser, pues, se debe pedir de manera anual. Yo sé que muchas veces se pide de manera mensual, pero lo ideal es que se haga, o sea, sí o sí debe quedar al año, porque es cuando ustedes suman todas las retenciones que se les practicó, cruzan con estos certificados y eso es lo que se descuenta en la renta. Bueno, ¿cómo actúa ya contablemente, internamente dentro de sus compañías y dentro de los compradores y los vendedores? Los registros contables como tal. En este mismo caso, vamos a partir que el lado izquierdo es la compra y el lado derecho es el vendedor, ¿verdad? Entonces, esta es la contabilidad. Cuando se compra algún producto, en este caso estamos partiendo de que son, por ejemplo, 5 millones de pesos de compra, como puede ser de costo, puede ser de papelería, puede ser de un servicio, puede ser algún honorario, o sea, como tal, el comprador tiene que registrar el gasto o el costo o un activo fijo, por ejemplo, pero como tal es la compra. ¿Qué se liquida? Se liquida un impuesto descontable que es el IVA, que es la tarifa general del 19%, y esto se calcula sobre los 5 millones, que es la compra base del bien o servicio que se compró. A esto se le hace la retención en la fuente y por ende queda una cuenta por pagar. Bueno, las cuentas contables, para las personas que de pronto no conocen este tema, bueno, el IVA descontable es 240811, la retefuente es la cuenta 2365 y la cuenta por pagar 220505 a proveedores. Bueno, y acá pues queda ya la cuenta por pagar. A su vez, estos mismos registros que hace el comprador los tiene que hacer el vendedor, solamente que acá en la parte derecha vamos a identificar que para la empresa compradora es un gasto y para la empresa vendedora evidentemente es una venta, es un ingreso. Pero las bases son iguales, ¿verdad? Porque partimos que hay una base gravable que es donde se parte la venta. Entonces, 5 millones de compra y 5 millones de venta. Así como hay un IVA descontable, tienen que registrar un IVA generado. Y así, o a su vez, como hay una retención en la fuente del 2.5, lo que hace el vendedor es causar en su contabilidad el anticipo de retención en la fuente por el mismo valor. Esta 135515, que es del vendedor, que es del vendedor, es lo que tiene que coincidir con sus certificados. ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes se pueden descontar en renta, que es lo mismo que las empresas compradoras al pagar sus facturas descontaron en retención en la fuente. ¿Listo? Bueno, vamos a conocer las tarifas de retención porque no solamente es del 2.5. Sí, es verdad, en compras hay una tarifa general para los declarantes que es la del 2.5, pero existen bastantes tarifas. Bueno, esas tarifas las pueden encontrar en internet, básicamente buscar tarifas de retención en la fuente del año 2023. Cada año va cambiando el valor base, ¿verdad? Entonces todos los conceptos tienen una base mínima de retención. Por ejemplo, las compras generales para las personas declarantes, que en la mayoría es lo que ustedes aplican a sus facturas, es de 1.145.000. Por ejemplo, si hay una factura que valga 1 millón de pesos a esta factura, mm, qué pena. Mm, mm, Un segundo.
Ay, ya, qué pena con ustedes que aparte sabemos que estamos en esta época de gripas, entonces he estado también un poco enferma de la garganta. Bueno, continuemos. Les comentaba que están el tema de las tarifas, ¿cierto? Hay tarifas para compras generales, para diferentes servicios, para arrendamientos, para diferentes honorarios. Como todos los conceptos, hay unas bases mínimas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para los honorarios, cuando ustedes no solamente pueden vender un tipo de producto, sino que también se puede prestar un servicio como honorario. Para cada caso y para cada emisión de factura se liquida de diferente manera dependiendo esta tabla que les muestro en pantalla, que esto hay más conceptos, pero esta es la que más se utiliza generalmente, bueno, para las empresas. Entonces, llega la factura, por ejemplo, de honorarios, ya no la causo por el 2.5, sino que la registro por un 11 o un 10%, dependiendo qué tipo de persona me esté prestando el servicio, si es una persona jurídica o una persona natural, ¿verdad? Esas son las diferentes tarifas. Ahora, en la preparación de la declaración en la fuente, ya como tal, ¿qué hago yo con esas retenciones? Por ejemplo, si soy el comprador y soy la persona que retiene estos valores y quiero ya, porque como les digo, yo no me puedo quedar como empresa, no me quedo con ese dinero básicamente llega a mí y yo se lo traslado a la DIAN. Es básicamente eso. Entonces, en la declaración de la fuente, en la declaración que se presenta a la DIAN, se pagan tres conceptos, pero son tres conceptos ya que vamos a ver a continuación. El primer concepto, que es la retención en la fuente practicadas, que es la cuenta 2365. Me devuelvo acá un poquito, que es esta primera parte, en la primera parte del comprador, la 2365, que dice 125.000 pesos. Los compradores, las personas, hacen una sumatoria de toda esta 2365 de todos sus proveedores, de todas sus facturas que registraron en el mes. La declaración en la fuente se hace de manera mensual. Entonces se suman todos estos valores y eso sería el primer concepto que se muestra en la declaración de la 2365. Luego viene otro concepto que ya es aparte, pero ya es retenciones a título de IVA. ¿Por qué se los menciono acá? Porque simplemente es porque en este formulario que pide la DIAN va este otro concepto adicional y también va el de las autorretenciones. Lo único es que como estamos enfocados en la retención en la fuente, entonces tengo que mencionárselos porque va en ese mismo formulario. Ya más adelante lo vemos. ¿Qué es la autorretención? La autorretención de renta están reguladas bajo el decreto 2201 del 2016. Este es el que anteriormente era el CRE. Ahorita pues es el reemplazo básicamente. Bueno, antes este era como el impuesto sobre la renta para la equidad. ¿Cuáles son las características de las autorretenciones? Bueno, entonces el periodo solo es mensual, al igual que la retención en la fuente, o sea, se declara dentro de este mismo formulario. Está dentro del formulario 350, que es el formulario que se declara en la DIAN, en una casilla específica que ya la veremos más adelante. Aplica para todos los contribuyentes que son sociedades nacionales, extranjeras o establecimientos permanentes que están exonerados de pago de salud, SENA e ICBF. Y también sobre todo los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. Este es un concepto ya como tal, características como un valor agregado que como tal de conceptos de la autorretención. Pero como tal, como les digo, lo que se paga en la declaración de la retención en la fuente, que es este taller, es lo de la cuenta de la 2365, que es lo de sus facturas. Perdón. Bueno, continuemos acá. Ahora como tal, luego de que uno prepara la, la hoja de trabajo como tal para poder hacer la declaración, em, que es esta parte, entonces ya les voy a dar como el paso a paso de cómo se ingresa a la DIAN para poder hacer la declaración como tal en el sistema. Entonces, bueno, cuando uno ingresa a la DIAN, esta es la primera pantalla que se ve para poder hacer la declaración. Bueno, tenemos que tener un usuario registrado, entonces nos dirigimos acá a esta parte principal, seleccionamos usuario registrado y nos aparece esta primera pantalla. Como les digo, tenemos que ingresar como empresa o como persona natural
pero entonces tenemos que estar claramente inscritos en el RUT, estar inscritos en la DIAN, tener nuestra contraseña y pues tener los permisos necesarios para poder hacer la declaración. Número de documento, va el NID de la persona que está, el contribuyente que está presentando la declaración, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, Biocírculo, va NID y va nuestro NID en el segundo campo donde se diligencia. Tipo de documento de usuario es la cédula del representante legal. Uno no entra como empresa, sino como la persona representante de cada una de las empresas. Número de documento va la cédula del representante legal y la contraseña. Luego, posterior a esto, se le da ingresar en la página y aparece la siguiente pantalla. Para hacer, por ejemplo, bueno, acá, por ejemplo, las personas que quieren conocer de dónde se obtiene el RUT, vamos a hacer acá un paréntesis. Si ven al lado izquierdo de la pantalla, derecho de la pantalla, hay un icono donde dice obtener copia del RUT. Si las personas que no lo sabían, de pronto si necesitan conocer cómo se descarga el RUT, damos clic y acá ya inmediatamente descarga el PDF del RUT. Bueno, vamos acá. Entonces, para poder hacer la declaración, nos vamos en la parte izquierda, en el menú principal, y vamos a seleccionar diligenciar y presentar. Cuando le damos clic aquí en esta parte, nos va a llevar la página a los diferentes formularios que hay. Hay bastantes, porque pues dependiendo el tipo de impuesto o el contribuyente pues tiene que seleccionar. Acá mismo se declara el IVA y la renta también se selecciona acá, pero el formulario como tal de la declaración de la retención en la fuente es el formulario 350. Seleccionamos, damos clic en este recuadro y luego nos lleva a esta pantalla donde la plataforma nos pide, bueno, ¿usted qué año está declarando? ¿Verdad? Entonces, este año es el 2023 o bueno, en caso del 2022 ya todos deben estar pues, evidentemente declarados, pero si lo hacemos en tiempo real, lo vamos a declarar, por ejemplo, marzo 2023. Me pide el mes que se va a declarar, seleccionamos el mes actual, esto es como mes vencido, ¿sí? Nosotros en abril, dependiendo las fechas que establezca la DIAN de la presentación, ya les muestro cómo, dónde pueden buscar estas fechas. Dependiendo de cada uno de los NID, se hace la fecha establecida para poder declarar la retención en la fuente. Mm, Bueno, en este caso se selecciona marzo porque vamos a declarar la información de marzo que se paga en el mes de abril. Perdón. Listo. Ya cuando se selecciona en el mes de abril, perdón, el mes de marzo, perdón, es que acá, bueno, ya. Nos despliega el formulario como tal. Lo voy a mostrar acá en pantalla, porque acá ya hay que ser muy cuidadosos con la información. Resulta que todos los conceptos que yo como empresa compro, no solamente compro evidentemente, por ejemplo, el material, por ejemplo, reciclado, no solamente lo compro, sino que también tengo otros conceptos que compré. Como les decía al inicio, puedo comprar un servicio. Esos conceptos van en esta primera parte. Recuerdan que les dije anteriormente que es la declaración de la fuente va en tres partes, ¿verdad? La primera parte es esta que vemos acá. Estas son todas las retenciones que yo practiqué a mis proveedores. Viene el concepto posterior, que es la autorretención, y viene la retención a título de IVA, que es esta de acá. A ver, me devuelvo un poquito, de pronto si hay alguien que... Estas tres partes. Esta primera parte, retención en la fuente practicadas, las personas de contabilidad de sus empresas lo que hacen es filtrar la 2365, el saldo total, ¿verdad? Ese total es el que va acá en la primera parte, dependiendo si son honorarios, si son comisiones, si son servicios o si son compras. Luego viene la retención a título de IVA, que lo que se hace es filtrar la 2367. Funciona exactamente igual. Y esa es la que va acá abajo. Esta es la segunda parte.
Y la otra es la autorretención, la autorretención. La autorretención en la fuente que va acá. Esta se calcula sobre las ventas, es decir, se filtra todas las ventas, en este caso, acá, es esta parte de acá. Filtran todas las cuentas de ingreso que empiezan por 4 y a esto se le hace un cálculo. Ese cálculo también está con unas tarifas establecidas por la DIAN. En nuestro caso, por ejemplo, de Biocírculo, es del 0.4, hay 3 tarifas generales, de 0.8 y el 1 punto algo, ahorita no recuerdo bien, pero esas son las tarifas como establecidas. Listo. A título de IVA, entonces acá se va colocando casilla por casilla, rentas de trabajo, por ejemplo. En el caso de Biocírculo, pues de las empresas cuando declaran las retenciones y que tienen empleados, van en esta parte. La base es en el ejemplo anterior, que era, por ejemplo, los 5 millones, que sobre esos 5 millones sacamos el 2.5. Entonces, en esta primera parte van la base de esas retenciones. Y acá va como tal la retención que se practicó. Entonces, acá van las rentas de trabajo. Por ejemplo, los honorarios, se suman todos los honorarios. Hay honorarios donde hay retenciones del 11% en tarifas y del 10%. Acá se unifican esos valores. Es decir, como ven, no está separado los honorarios por tarifa. Entonces, lo que se hace es sumar es las bases de esas retenciones de esos dos tipos de tarifas y las retenciones en total. Entonces, acá iría cuadrito por cuadrito. Así se realiza. Las compras, igual. Y los servicios, por ejemplo, si tengo un servicio de mantenimiento y que también tuve un servicio de arreglo de algún tema locativo, todos se unifican en servicios. Lo único que se separa son básicamente los honorarios. Y en las compras, sí hice compras de papelería, más como tal un producto que es diferente a los servicios como tal. Van también acá. Entonces, las bases y las retenciones. Lo que se paga a la DIAN es la suma de todas estas retenciones que están acá, todas las retenciones. Luego se suma a la retención en la fuente las autorretenciones que también tiene que tener sus bases. Las bases es el total de las ventas y eso me da un total a pagar. Un total, sí, también a pagar. Entonces se suman las retenciones más las autorretenciones más las retenciones a título de IVA. Y eso me da un total a pagar. ¿Listo? Entonces así es como se hace la declaración en la fuente. Súper importantísimo. Cuando se hace la declaración en la fuente, dependiendo de cada empresa, es importante las firmas y como tal la presentación. Hay sanciones porque, por ejemplo, si se hace la presentación como tal de la declaración, si las firmas, por ejemplo, del revisor fiscal o del contador o del representante legal, se da como no presentada. ¿Qué quiere decir? Pues cuando una declaración no es no se presenta sin las firmas, es como si no se hubiese presentado, entonces eso tiene una sanción. Eso tiene un paso a paso donde simplemente es un cuadrito acá dentro de la DIAN, cuando ya se presenta, eh, hay un cuadrito que dice firmar. No lo presento porque pues ya claramente no voy a presentarla como tal, pero es sencillito, se ve ahí en el portal. Está la opción de firmas, firmas el revisor, firman el representante legal y luego se le da a presentar. Son cuadritos que hay que tener ahí súper pendientes de que no se vaya a ir la declaración sin estos campos firmados y ya. Entonces, bueno, llegamos ya como tal, este es todo el tema de la presentación de la declaración en la fuente. ¿Qué más podemos decir acá? No, ya, este es el redondeo como tal, desde principio a fin. También súper, de verdad, recomendadísimo pedir los certificados de las retenciones que les practicaron sus clientes. Em, Porque claramente si no están estos certificados, no se puede como tal descontar todo el valor que a ustedes sí efectivamente les retuvieron en sus facturas. ¿Listo? Entonces, esta es la presentación. Espero haya sido de verdad para ustedes un momento de espacio de conocimiento de este primer taller y pues sea bastante pues productivo para sus empresas. ¿Listo?
Bueno, Daniela. muchas gracias, Sí. Tatiana. Sí, bueno, por acá tenemos una primera pregunta. Jessica, no sé si quieras, Jessica, abrir el micrófono y nos cuentas de tu pregunta, por favor. Muy buenos días, me presento, soy Jessica Avellaneda y pues venimos de Recuperadora Dorado de Mariquita, Tolima. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Tengo señora. una Sí. duda. Al momento de facturarles a ustedes, me están haciendo una retención del 3.5. Nosotros somos persona natural, declarantes, entonces tengo en esa duda, estoy confundida porque pues yo tengo conocimiento de que hay que tener en cuenta la base, que es 1.145.000 para la retención. Entonces, pues ya que estamos con la contadora, sí quería que me sacaras como esa duda, si es que estoy errando, porque pues hay unas empresas que me sacan el 2.5 y pues ustedes me están practicando el 3.5. Entonces Ya. tengo esa dudita. Pues yo sé que igualmente me lo certifican, pero pues estoy ahí como confundida. Muchísimas gracias. Ya. Mira, entonces vamos a irnos acá a la tablita de las retenciones. Mira, entonces, las dos tarifas son correctas. No O sea, estás compartiendo pantalla, perdón, Tatiana. O lo... perdón. Dale. Voy a compartir de nuevo acá. Gracias. Acá, mira, las dos tarifas existen para compras generales, de declarantes y no declarantes. Primero tienes que ubicarte tú dónde estás. Si estás acá o estás acá. O sea, si eres una persona natural, que la ley acá especifica qué persona está establecida en declarantes y no declarantes, pero pues acá ya sí tienes que mirar. O sea, la persona natural, digamos que es una persona ya, digamos que tiene menos ingresos, que igual puede declarar, o sea, no declara prácticamente renta, si es el punto. Entonces, cuando es una persona que ya declara renta, básicamente, es una persona ya como tal, una empresa, como una persona jurídica, aunque también hay personas naturales que declaran, pero ya son personas ¿cómo decirlo? O sea, tienen mayores ingresos como tal, ¿verdad? Entonces, esas personas, nosotros retenemos el 2.5, o las personas que compran se les retienen el 2.5. Y ya las personas naturales, que son como, digámoslo así, tienen menos ingresos, tienen menos transacciones, también la base es de 1.145.000, pero la retención se le hace es del 3.5. ¿Listo? Entonces ahí si quisiera saber de pronto tu caso más exactamente, a ver si se logró responder la pregunta o saber pues en realidad tu RUT que dice exactamente dentro de tus responsabilidades para saber por qué algunas empresas te retienen del 2.5 o del 3.5. Pues digamos que en el gremio, pues nosotros declaramos rentas y nosotros somos personas naturales declarantes. Sí. Pero no sé, vamos, yo les vendo a otra empresa también, pues productos de reciclaje y ellos me sacan el 2.5. Entonces, pues ellos me decían, pues todo el mundo me dice que es porque somos personas naturales, pero no sé en qué concepto se habla, porque yo entiendo lo del monto, digamos que todavía no nos hemos vuelto jurídico porque pues no tengo de pronto ventas mayores a 145 millones anuales todavía, entonces yo todavía me tengo en persona natural y porque pues donde estoy es un emprendimiento que llevo poco tiempo acá en Mariquita, ¿sí? Entonces, lo que lo estoy manejando todavía en ese sentido. Entonces, pues no sé, yo sé que lo certifican, pero sí estaba confundida porque pues ahí como dice en la tabla, dice declarantes y no declarantes. Entonces yo dije, no, pues pensé Bueno, que me iban a retener. sí, yo la verdad, yo lo que veo en tu caso es que, como tú dices, estás empezando apenas y como tú misma me lo dijiste al principio, eres una persona natural, pero no declaras todavía. Si ese es el caso, entonces la realidad es que te hagan retenciones del 3.5 y no del 2.5%. Lo que sí te aconsejo es revisar tu RUT. El RUT en la parte inferior hay unas casillas que dicen responsabilidades. Nos tocaría irnos a ver ese RUT, a ver qué es lo que tú tienes allí, porque también lo que me dices, si tus ingresos realmente tú sabes que en el año no superan pues los topes que la ley establece para determinar si son declarantes y no declarantes, si la tienes clarísima que definitivamente no eres una persona como persona jurídica muy grande, definitivamente desde el 3.5 y no el 2.5. Es decir, que si yo me llego a pasar igualmente a jurídico, ahí sí ya me pasarían el 2.5. Exactamente, pero todo eso en un periodo de tiempo, ¿no? No es como que yo en junio sé que soy persona natural y sé que más adelante voy a tener más ventas, pero no, eso se determina es en el año.
¿sí? Porque, por ejemplo, tú las ventas del 2022, por ejemplo, fueron tanta plata que todavía no supera, pero el 2023, durante todo el 2022 se te va a practicar el 3.5. Cuando tú ya sepas que tú ya eres una persona declarante, ahí es donde la responsabilidad del contribuyente, o sea, tu responsabilidad es actualizar esa información en el RUT. ¿Verdad? Cuando ya actualizas esa información en el RUT, se la compartes a todos tus clientes, les dices, mira, yo ya pasé de persona natural a persona jurídica. Por favor, hacerme retenciones ya no del 3.5, sino del 2.5. Cuando tú me dices declarantes que declaré, no, pues yo declarar renta, llevo declarando renta más de 5 años. Sí, pero declaras como persona natural, por ejemplo. Sí, como No persona declaras natural. como, exacto, no declaras como empresa, por ejemplo, de decirlo de alguna manera, no declaras como una persona ya, un contribuyente que bajo los estándares de la ley ya te dice que eres una persona como tal ya declarante en el tributo. Ok, perfecto. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, con gusto. Gracias, Tatiana. No sé si tengamos una pregunta adicional desde el equipo de materias primas. Quisiéramos como también, Tatiana, si nos ayudas a darle claridad a los proveedores de cuál es el correo oficial o el canal oficial al que pueden solicitar los certificados de retención que mencionaste, por si hay Claro, alguno que no lo tiene como sí, claro. claro que sí. Bueno, nosotros emitimos, déjame confirmo, nosotros emitimos un comunicado. 2 segunditos, 2 segunditos. Ya les confirmo. Ok, bueno, les voy a compartir, a ver, yo les voy a dejar acá en el chat el correo oficial, que yo sé que lo hemos publicado como empresa y he visto que, por ejemplo, Marcela, quizá Daniela, Joel han publicado en todas sus plataformas de comunicación con ustedes, con nuestros proveedores, el correo oficial. Entonces se los voy a dejar acá en, en el chat de este grupo el correo, el único correo donde pues damos respuesta de los certificados. De todas maneras, pues por ejemplo, si me llega a mí, yo claramente se los remito acá a Erika, que es la persona que nos ayuda en este momento con la emisión de los certificados. Es recepción sin tilde .fe@biocirculo.com. Listo, muchísimas gracias. Pues nosotros no vemos más preguntas, no sé si, y no veo manitos levantadas, entonces asumiría que no tenemos más dudas. Como les comenté al inicio, pues la sesión quedó grabada. Si alguien necesita la grabación, pues nos la puede solicitar a Isabel, a mí, o sí, a Marcela, a la persona que consideren de materias primas y la compartimos. Les agradecemos muchísimo pues el espacio, la participación, a Tatiana también su tiempo y bueno, nos vemos en el segundo taller contable que seguramente será para el mes de mayo. Un saludo para todos, muchas gracias, buen día. A ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, hasta luego, buen día. Muchas gracias.